En el pequeño y acogedor pueblo de Mérida, donde la arquitectura colonial se mezcla con el calor constante del sol yucateco, Beatriz se encontraba sentada en una silla de madera junto a la pared, observando el movimiento del elegante salón de la hacienda real. Aquella noche, la música sonaba con fuerza, pero para ella, el eco parecía una nota disonante. Las parejas giraban en la pista iluminada por candelabros que lanzaban destellos dorados sobre los vestidos de seda. Una a una, las jóvenes de las familias más prominentes eran invitadas a bailar. Algunas sonreían con suficiencia, otras se aseguraban de que sus vestidos costosos rozaran las sillas cercanas, al pasar, exhibiendo una elegancia que a Beatriz le parecía inalcanzable. Con cada nueva pieza musical, la soledad de Beatriz se hacía más pesada. No era el hecho de estar sola lo que le provocaba un nudo en la garganta, sino los susurros que viajaban por el aire viciado del salón. Las mujeres sentadas cerca comentaban que nadie la invitaba porque su belleza era demasiado sencilla, casi invisible para aquellos hombres acostumbrados al lujo desmedido. Otros murmuraban que una joven humilde hija de jornaleros no tenía derecho a ocupar un lugar en una fiesta tan relevante como aquella. Beatriz bajaba la mirada fingiendo interés en el patrón del suelo, intentando mantener una sonrisa que apenas le llegaba a los labios, mientras su corazón se oprimía con cada comentario cruel. En el centro del salón, la tensión era diferente. Un grupo de mujeres rodeaba a Humberto, el hacendado más acaudalado y poderoso de toda la región de Yucatán. Durante toda la velada, Humberto había sido abordado por decenas de pretendientes que intentaban llamar su atención mediante halagos exagerados y sonrisas ensayadas. Cada una de ellas intentaba venderle una imagen de perfección, insinuando que serían las esposas ideales para manejar sus inmensos terrenos y sus negocios ganaderos. Sin embargo, Humberto lucía un cansancio evidente. Sus ojos buscaban algo más allá de la máscara social que le presentaban. Fue entonces cuando su mirada atravesó la multitud y se detuvo en Beatriz. Ella estaba sentada sola, casi escondida, preparando su salida silenciosa. Cuando Beatriz decidió que ya era suficiente de aquel despliegue de humillación y se levantó para retirarse, Humberto cruzó el salón a paso firme, ignorando a quienes intentaban retenerlo. El murmullo cesó de inmediato. El salón se sumió en un silencio expectante. Cuando él extendió su mano frente a ella, nadie en aquella sala pudo imaginar que ese gesto sencillo, pero decidido, marcaría el inicio de una historia que transformaría ambos mundos. Beatriz siempre había crecido con la creencia de que existían dos clases de personas en el mundo, aquellas que nacieron para ser el centro de todas las miradas y aquellas que estaban destinadas a transitar por la vida sin ser notadas. Desde niña observaba con curiosidad cómo ciertas personas parecían poseer una luz magnética, un brillo propio que obligaba a los demás a detenerse y admirarlas. Por el contrario, ella aprendió a encontrar la belleza en lo cotidiano. Había crecido trabajando bajo el sol, ayudando a sus padres a cuidar las tierras ajenas, hallando una felicidad sencilla en un atardecer compartido o en el simple hecho de tener pan sobre la mesa. No poseía vestidos de encaje ni alhajas que brillaran bajo el sol del mediodía y definitivamente no pertenecía a los círculos sociales que decidían el destino de Mérida. Sin embargo, cargaba consigo un tesoro que nadie le podía arrebatar: su bondad inquebrantable. Beatriz tenía el don de la compasión, dedicando sus ratos libres a cuidar animales heridos o a escuchar las historias olvidadas de los ancianos que languidecían en la soledad de sus casas. Tal vez esa sensibilidad era la razón por la que amaba la música. Cuando el ritmo comenzaba a vibrar, sentía que sus penas se desvanecían. Humberto, por su parte, era el reflejo de la opulencia. Dueño de vastas extensiones de tierra y de una red de negocios que se extendía por varias ciudades, vivía rodeado de una reputación
que inspiraba tanto respeto como codicia. Desde que enviudó hace 5 años, su vida se había convertido en una pasarela de mujeres interesadas únicamente en su fortuna, ocultando sus verdaderas intenciones tras velos de cortesía. Aquella noche, él esperaba que el baile fuera otra farsa monótona. No imaginaba que el destino tenía planes mucho más profundos para ambos. Beatriz, todavía procesando la inesperada invitación de Humberto, se quedó inmóvil. A su alrededor, las mujeres que habían competido por él durante horas observaban la escena con una mezcla de sorpresa y despecho. ¿Qué había visto ese hombre tan selectivo y difícil en la única mujer que nadie había notado? Beatriz sintió que sus mejillas ardían. Por un segundo tuvo el impulso de rechazarlo, no por falta de deseo, sino por el miedo atroz a la incomprensión de los demás. Sin embargo, algo en la mirada de Humberto le dio la confianza suficiente para colocar su mano sobre la de él y dejarse llevar hasta la pista de baile. La música comenzó a fluir con una melodía clásica, un son tradicional que evocaba la nostalgia de épocas pasadas. Humberto, con una elegancia contenida, la guió con suavidad. Él esperaba que aquella danza fuera tan vacía como las anteriores, pero pronto comprendió que estaba equivocado. Beatriz no intentó hablar sobre sus propios méritos, ni hizo preguntas sobre el valor de sus tierras o la extensión de sus negocios. Ella simplemente bailaba con una naturalidad que le resultaba fascinante. Cuando el ritmo se volvió más alegre, los ojos de Beatriz se iluminaron con una chispa de felicidad pura. Ella sonrió de forma espontánea al reconocer un tema que su padre acostumbraba a escuchar en una vieja radio de transistores cuando ella era apenas una niña. «Esta canción me trae recuerdos muy bellos», confesó Beatriz con ternura, mientras sus pies se movían al compás del ritmo. Humberto la miró con genuina curiosidad, sorprendido por su honestidad. «¿En serio?», preguntó él, dejando de lado cualquier postura de hacendado importante para convertirse en un hombre que quería saber más. «Sí, mi padre la ponía siempre para trabajar con más alegría», respondió ella con sencillez. Esa respuesta simple tuvo un impacto profundo en Humberto. Por primera vez en la velada, alguien no intentaba impresionarlo, sino que compartía algo real de su propia historia. Aquello despertó en él una curiosidad que no había sentido en años. Las otras mujeres intentaban parecer perfectas, ocultando sus dudas tras una fachada inmaculada, pero Beatriz se mostraba vulnerable y auténtica, viviendo cada segundo de la melodía como si fuera el último. Cuando la pieza musical llegó a su fin, Humberto le agradeció con una inclinación de cabeza y Beatriz respondió con una gratitud sincera sin segundas intenciones. Esa honestidad fue lo que permaneció en la mente de Humberto durante el resto de la noche. Al regresar a su lugar, otras mujeres intentaron rodearlo nuevamente, pero él ya no era el mismo. Había probado la frescura de una compañía real, y de repente los lujos le parecieron insuficientes. Mientras tanto, Beatriz regresó a su mesa, pensando que aquel momento era solo una anécdota hermosa que guardaría en su memoria. Ella no sospechaba que pocos días después el azar volvería a unir sus caminos. La vida de Beatriz volvió a su ritmo habitual. Seguía trabajando con dedicación apoyando a sus padres y buscando pequeños encargos para mejorar la economía familiar. Sin embargo, en la propiedad de Humberto, la necesidad llamaba a la puerta. La mujer encargada de la supervisión y limpieza de la casa principal, quien llevaba años allí, tuvo que retirarse por motivos de salud de su familia. Humberto necesitaba a alguien de absoluta confianza, alguien que no buscara solo una oportunidad económica, sino que tratara su hogar con cuidado y respeto. En una de sus visitas al pueblo, escuchó comentarios sobre el carácter trabajador de Beatriz. Alguien mencionó que ella era honesta, dedicada y que necesitaba mejorar su situación para ayudar a sus padres. Esa fue la señal que Humberto estaba esperando. Pocos días después, un mensajero llegó a la modesta vivienda de Beatriz
con una propuesta formal de trabajo en la Hacienda Real. Ella no pudo creer lo que escuchaba. Trabajar en la casa más importante de la región parecía un sueño inalcanzable, pero la oportunidad era real y necesaria para el bienestar de su familia. La semana siguiente, Beatriz se presentó en la hacienda a primera hora. El lugar era una estructura majestuosa. Los campos de agave parecían extenderse hasta el horizonte, los establos estaban impecables, y el personal trabajaba con una precisión de reloj. Allí conoció a Pablo el capataz, un hombre de edad avanzada, de manos callosas y mirada justa, conocido por proteger a los trabajadores de cualquier abuso. «Entonces, ¿tú eres la famosa Beatriz?», preguntó con una sonrisa cálida que le hizo sentirse bienvenida. «Soy yo, señor. Espero hacerlo bien», respondió ella con timidez. Pablo soltó una carcajada amable y negó con la cabeza. «Aquí, hija, quien viene con ganas de trabajar, nunca hace nada mal», le aseguró mientras le mostraba el funcionamiento de la casa principal. Con el pasar de los días, Beatriz no solo cumplió con sus tareas, sino que transformó el ambiente del lugar. Saludaba a cada uno por su nombre, ayudaba a los cocineros en sus momentos de mayor carga y, lo más importante, trataba a los animales con un cariño que dejaba a todos asombrados. Beatriz encontraba tiempo incluso para cuidar de los caballos más viejos y de los patos del lago, conversando con ellos con una paciencia que pocos entendían. Para los otros trabajadores, ver a aquella joven hablando con los animales no era una señal de debilidad, sino una muestra de su alma noble. Humberto, desde su oficina, comenzó a notar los cambios. Cuando pasaba por los pasillos, veía a los empleados más sonrientes, más dispuestos. La presencia de Beatriz actuaba como un bálsamo en la rutina tensa de la hacienda. Pero no todos veían esto con buenos ojos. Abigail, una mujer proveniente de una familia influyente del vecino pueblo de Muna, frecuentaba la hacienda con la intención clara de ganarse el favor de Humberto. Ella, a diferencia de Beatriz, creía que el poder se ganaba a través de la apariencia y el estatus. Abigail había planeado casarse con Humberto durante meses y, cuando comenzó a notar que él prestaba más atención a su trabajadora humilde que a ella, una envidia corrosiva empezó a crecer en su interior. Abigail siempre se mostraba amable cuando Humberto estaba cerca, pero en cuanto él daba la vuelta, su comportamiento cambiaba radicalmente. La maldad de Abigail no tenía límites cuando no había testigos. Criticaba la forma en que Beatriz limpiaba, se burlaba de sus vestidos sencillos y menospreciaba su origen. Beatriz, sin embargo, aplicaba un silencio digno. Entendía que la crueldad de Abigail era en el fondo un reflejo de su propia inseguridad y carencia de afecto real. Sin embargo, Abigail no se detuvo ahí. Un día encontró a Beatriz alimentando a las gallinas cerca del granero. Con una sonrisa cargada de veneno, preguntó: ¿Todavía pierdes el tiempo hablando con esos animales? Es propio de alguien que no tiene a nadie más con quien conversar. Beatriz, manteniendo la calma, solo respondió: «Ellos no juzgan, señora. A veces el silencio de los animales es más valioso que las palabras vacías de los humanos». Abigail se sintió insultada por aquella respuesta serena. Su obsesión por destruir a Beatriz creció día tras día. Quería verla perder la compostura. Quería verla llorar ante todos para que Humberto viera que no era más que una simple sirvienta. Abigail no se conformó con palabras. Comenzó a idear planes para tenderle trampas. Esperaba que Beatriz cometiera un error grave, algo que justificara su despido inmediato. Se paseaba por la hacienda, observando cada movimiento de Humberto hacia la joven. Si veía que él disminuía el paso al pasar cerca de Beatriz, su odio se intensificaba. Una tarde calurosa, Abigail vio a Humberto sonreírle a Beatriz, mientras ella ayudaba a una cocinera anciana a cargar un canasto pesado. Ese pequeño gesto de complicidad fue la chispa que necesitaba Abigail para decidir que era el momento de actuar.
Ella no solo quería que Beatriz se fuera de la hacienda, quería que saliera marcada por el deshonor. Planificó una estrategia para poner a prueba a Beatriz ante los invitados importantes que llegarían a la propiedad esa misma semana. Sabía que si lograba que Beatriz fallara en su trabajo de limpieza y organización en el salón principal, Humberto no tendría más remedio que dejarla ir. Su malicia era una red que estaba a punto de cerrarse, pero no consideró que la bondad de Beatriz tenía una fuerza propia, una que no se dejaría vencer por juegos sucios. Llegó el día en que la casa principal debía lucir impecable para los invitados de la región. Beatriz se esmeró más que nunca. Limpió los grandes cristales de las ventanas, pulió el suelo de madera hasta que brillaba como un espejo y colocó flores frescas en cada rincón. El ambiente era de una belleza solemne. Cuando estaba a punto de terminar, escuchó el sonido inconfundible de los tacones de Abigail sobre la madera. Sabía que no traía nada bueno. «Vaya, parece que la empleada se ha esforzado mucho para ser notada hoy», comentó Abigail con desdén. Beatriz simplemente continuó con su trabajo, sin darle importancia a la provocación. Abigail, furiosa por la falta de reacción de la joven, decidió dar el golpe definitivo. Mientras caminaba, hizo un movimiento calculado y derribó el balde de agua jabonosa sobre el suelo que Beatriz acababa de pulir. El desastre fue total. El agua se extendió por todo el salón, arruinando horas de esfuerzo. Abigail fingió un grito de alarma atrayendo la atención de quienes estaban cerca. «¡Qué incompetencia! Mira nada más el desastre que has causado», exclamó Abigail fingiendo una preocupación que no sentía. Algunas personas nunca aprenderán a estar a la altura de esta casa. Beatriz, aunque dolida por el esfuerzo perdido, no se dejó llevar por la ira. Se agachó en silencio para comenzar a recoger el agua. En ese preciso momento, Humberto apareció en la entrada del salón. El silencio se volvió absoluto. Él no dijo nada, simplemente observó la escena, el balde volcado, la mirada triunfante de Abigail y la actitud humilde de Beatriz, quien no intentaba justificarse ni culpar a nadie. Humberto había visto a través de la puerta entreabierta el movimiento deliberado del pie de Abigail. Su rostro, usualmente serio, se endureció. Abigail, al sentir la mirada de él, cambió inmediatamente su táctica y comenzó a actuar como si se sintiera desfallecer buscando la lástima de Humberto. Se llevó la mano a la frente y se dejó caer en una de las sillas, esperando que él corriera a auxiliarla. Humberto no se movió. Su mirada era de una frialdad gélida. Sin acercarse a ella, llamó a Pablo en voz alta. El capataz, que ya estaba al tanto de las constantes provocaciones de Abigail, llegó de inmediato. «Pablo», dijo Humberto, sin apartar los ojos de la mujer que fingía desmayarse, «lleva esto fuera de mi casa. Ahora mismo». Pablo, sintiendo una satisfacción que difícilmente podía ocultar, se acercó a Abigail. Esta, al ver que su plan había fracasado estrepitosamente, intentó protestar, pero Humberto simplemente se dio la vuelta. Pablo la cargó sin delicadeza y la sacó de la propiedad. Abigail, al llegar a su carruaje, montó en cólera, pero Pablo la detuvo con un mensaje directo. «Humberto puede tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que no le sobra, y es la paciencia para gente como usted. Ha perdido su respeto, y eso es algo que nunca volverá a recuperar». Mientras la carruaje de Abigail se alejaba, ella se dio cuenta de que había perdido mucho más que una oportunidad de casamiento. Había perdido su posición en el círculo de personas respetadas por el hacendado. Mientras tanto, en el salón, Beatriz seguía trabajando. Humberto caminó hacia ella y se detuvo a pocos pasos. «Beatriz, no tenías que volver a empezar desde cero», dijo con una voz suave cargada de admiración. Ella levantó la vista, encontrándose con unos ojos que ahora por fin la veían con total claridad. «El trabajo debe quedar bien independientemente de lo que haya pasado», respondió con sencillez.
Esa respuesta fue la confirmación final para Humberto. Durante toda su vida, había conocido a personas que hablaban de la integridad como un concepto abstracto, pero nunca había visto a alguien vivirla con tanta naturalidad cuando nadie más estaba mirando. Esa autenticidad fue lo que lo enamoró definitivamente. A partir de ese día, su relación empezó a cambiar. Ya no eran solo el jefe y la trabajadora. Eran dos almas que empezaban a reconocerse como iguales, unidas por valores que nada tenían que ver con el dinero. Empezaron a compartir momentos más íntimos, no por obligación, sino por el placer de la compañía del otro. Humberto comenzó a pedirle que lo acompañara a recorrer las tierras más lejanas, y esos paseos a caballo se convirtieron en el refugio de ambos. Hablaban de sus miedos, de sus pérdidas y de sus sueños más profundos. Beatriz, por su parte, le enseñó que la riqueza no reside en lo que uno posee, sino en la paz con la que uno vive. Humberto, quien durante años había vivido con el corazón a la defensiva, sintió que finalmente podía bajar las armas. Pablo, observando todo desde la distancia, le comentó un día: «Señor, nunca lo había visto con esa paz en el rostro». Humberto simplemente sonrió, sabiendo que tenía razón. Meses después, Humberto decidió que quería formalizar su vida con Beatriz. La llevó a una colina desde la cual se divisaba toda la extensión de su hacienda y le hizo una pregunta sencilla. «¿Sabes cuándo supe que eras la indicada?». Beatriz, con un brillo de emoción en los ojos, esperó su respuesta. «Fue aquella noche en el baile cuando vi que mientras todas las demás mujeres intentaban ser el centro de atención, tú solo eras feliz por el hecho de bailar». Beatriz no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en su vida, alguien la veía por quien era realmente, por la esencia que guardaba en su interior, lejos de las apariencias y de los vestidos caros. Humberto le tomó las manos con una firmeza que prometía compañía eterna. Sabía que el camino hasta allí había estado lleno de obstáculos, pero cada uno de ellos había servido para construir el respeto y el cariño que ahora compartían. Decidieron organizar una boda que reflejara su nueva etapa. Beatriz al principio quiso algo privado y sin pretensiones, pero Humberto insistió en una celebración que honrara la importancia de aquel cambio. No por ostentación, sino porque quería que ella supiera que su valor era infinito. La boda se llevó a cabo en los jardines de la hacienda, bajo un cielo estrellado y el aroma de las flores típicas de la región. Fue un evento que unió a trabajadores, vecinos y amigos, todos celebrando el amor sincero de dos personas que se encontraron en el momento justo. Durante la fiesta, cuando la música comenzó a sonar, Humberto invitó a Beatriz a bailar. Mientras giraban bajo la luz de las estrellas, Beatriz recordó aquella noche solitaria en Mérida. Se dio cuenta de que aquel momento no fue el fin de su suerte, sino el inicio del camino hacia su destino. La vida a veces nos coloca en situaciones de aparente vacío, no para castigarnos, sino para prepararnos para algo mucho mayor. Aquella noche, al observar la felicidad que la rodeaba, Beatriz comprendió que, aunque el mundo valore lo material, lo que realmente permanece es la bondad, el respeto y la capacidad de ser uno mismo. La historia de Beatriz y Humberto se convirtió en un ejemplo para toda la región, no por la riqueza de él, sino por la integridad de ella, que logró transformar el corazón de un hombre que lo tenía todo, menos a alguien que lo amara por lo que era en realidad. Y fue así como la joven que nadie invitó a bailar terminó siendo la dueña de la historia más hermosa que jamás se haya contado en aquel rincón de México. En la vida, a medida que los años pasan y las fuerzas físicas comienzan a menguar, uno se da cuenta de que las lecciones más profundas no suelen llegar en los momentos de mayor éxito o abundancia, sino en esos instantes en los que nos sentimos invisibles ante los demás. Es precisamente en el silencio, cuando el mundo parece ignorarnos, cuando nuestra verdadera identidad se pone a prueba.
Muchas personas se pasan la vida intentando construir una fachada que impresione a la sociedad, creyendo que el valor de una persona se mide por su capacidad de destacar, de poseer o de ser el centro de atención en las fiestas del destino. Sin embargo, la experiencia de haber vivido lo suficiente nos enseña que esa es una batalla perdida de antemano. La verdadera importancia de un ser humano no reside en la admiración ajena ni en las posesiones que se pueden exhibir, sino en la capacidad de mantener la bondad cuando nadie nos observa y la integridad cuando la tentación de ceder ante la malicia es más fuerte. La historia de Beatriz nos recuerda que la autenticidad es un lenguaje universal que tarde o temprano llega a quien tiene la sensibilidad necesaria para comprenderlo. A menudo el sufrimiento o la sensación de rechazo que experimentamos no son castigos, sino procesos de destilación. Al igual que el oro debe pasar por el fuego para purificarse, el carácter de una persona se fortalece en la adversidad. Cuando nos sentimos solos, como aquella noche en el salón, es fácil caer en la trampa de la amargura o de la desesperación. Es fácil empezar a creer lo que los demás dicen de nosotros y dejar que el veneno de la comparación destruya nuestra autoestima. Pero el secreto, y quizás la lección más importante que nos deja este relato, es que siempre tenemos el control sobre nuestra propia respuesta. La decisión de ser amables, a pesar de la crueldad ajena, de ser honestos en un mundo de apariencias y de mantener la frente en alto aunque parezca que nadie nos nota, es lo que finalmente define quiénes somos. Es importante comprender que las puertas que se cierran ante nosotros no son necesariamente un fracaso definitivo. A menudo esas puertas se cierran precisamente para obligarnos a caminar por un sendero diferente, un sendero que nos llevará hacia personas y situaciones que sí vibran con nuestra verdadera esencia. Muchas personas viven frustradas porque pasan toda su existencia intentando entrar en salones donde no son valoradas, compitiendo por miradas que nunca verán su verdadero potencial. Pero al igual que Humberto, quien finalmente aprendió a ver más allá de la fachada, todos tenemos la capacidad de despertar a esa visión más clara. La madurez nos enseña a valorar lo simple, una conversación honesta, un gesto de lealtad, una mano extendida con sinceridad. Esas son las cosas que cuando miramos hacia atrás, al final de nuestros años, realmente cobran peso y sentido. El resto, la fama, el dinero, el reconocimiento social, no son más que ecos que se desvanecen con el viento. Cuando una persona decide ser ella misma sin artificios, despliega una forma de luz que es imposible de ignorar para aquellos que buscan lo genuino. Beatriz no cambió su forma de ser para encajar en el mundo de Humberto. Por el contrario, fue su negativa a cambiar lo que hizo que él se enamorara. Esta es una lección poderosa para los adultos. No necesitamos convertirnos en lo que el mundo espera de nosotros para ser valorados. El valor de uno es inherente, no se pide prestado a la opinión de los demás, ni se negocia en el mercado de las conveniencias. Quien intenta manipular el destino como lo hizo Abigail, solo termina construyendo su propia celda de amargura. La envidia, después de todo, no es más que la confesión de una carencia propia. Al enfocarnos en destruir a los demás, lo único que logramos es destruir nuestra propia paz y perder el tiempo que podríamos estar dedicando a cultivar nuestro propio ser. La vida siempre nos ofrece oportunidades de empezar de nuevo, incluso cuando sentimos que hemos sido olvidados. Esa oportunidad puede llegar en forma de un nuevo trabajo, una nueva amistad, o simplemente un momento de revelación en el que decidimos dejar atrás la humillación y el rencor. Lo fundamental es estar preparados para recibirla con el corazón abierto y, sobre todo, con la misma integridad con la que enfrentamos los días oscuros. Porque al final de la jornada, lo único que realmente nos llevamos con nosotros son los momentos en los que actuamos desde el amor y la compasión y la tranquilidad de saber que a pesar de los desafíos, nunca traicionamos lo que somos. Aquella noche,
Cuando nadie invitó a Beatriz a bailar, ella no sabía que su mayor victoria estaba por comenzar. Y eso nos enseña que en la gran orquesta de la vida, no siempre es necesario tener la melodía más fuerte o el vestido más brillante para ser la protagonista de la historia más valiosa. A veces, basta con ser simplemente nosotros mismos, esperando pacientemente el momento en que la música adecuada comience a sonar para nuestra alma. La hacienda de Humberto y Beatriz se transformó con el paso de los años en un refugio para aquellos que, como Beatriz, en su momento buscaban una oportunidad para demostrar su valía. Con la ayuda de personajes leales como Pablo, quien permaneció como el pilar de confianza de la familia, el lugar floreció. No se convirtió en un recinto de exclusividad, sino en un centro de comunidad donde la bondad era la moneda de cambio más apreciada. Los hijos que llegaron a la vida de ambos crecieron escuchando la historia de la Noche del Baile, no como un cuento de hadas, sino como una lección vital sobre la importancia de la humildad y la honestidad. A través de ellos, la historia comenzó a extenderse por otros pueblos y ciudades, inspirando a cientos de personas que en algún momento también se sintieron invisibles. La lección se transmitía no solo con palabras, sino con los hechos diarios de una familia que nunca olvidó de dónde venía. Con el tiempo, el pequeño pueblo de Mérida vio cómo el ejemplo de Beatriz inspiraba a otras jóvenes a buscar trabajo y dignidad sin perder su esencia. Se fundó una escuela en las tierras de la hacienda para los hijos de los trabajadores, donde Pablo enseñaba a los más jóvenes el valor del trabajo y el respeto por la naturaleza. Las historias que Beatriz solía contar a sus animales cuando era joven ahora eran lecciones que compartía con los niños de la comunidad, enseñándoles a observar la belleza en los detalles y a proteger siempre a los más débiles. La vida les dio la oportunidad de ver cómo el bien que sembraron en un principio se multiplicaba creando una red de apoyo que evitaba que otros pasaran por las mismas humillaciones que ella sufrió. La casa que antes era vista por algunos como un símbolo de poder distante, se convirtió en un hogar abierto para quienes necesitaban guía y apoyo. Humberto, transformado por la influencia de su esposa, se volvió un benefactor de la región. Dejó de enfocarse únicamente en el lucro de sus negocios y empezó a invertir en el desarrollo de sus trabajadores, comprendiendo que el capital más importante de cualquier hacienda son las personas. Los conflictos internos, las envidias y las luchas por estatus disminuyeron notablemente, ya que la nueva dinámica impuesta por el ejemplo de Beatriz dejaba claro que no había espacio para la malicia. La armonía que reinaba en las tierras no era producto de una regla autoritaria, sino del respeto mutuo que se respiraba en cada rincón. Pablo a menudo recordaba con una sonrisa aquella tarde en la que sacó a Abigail de la hacienda, no con un sentimiento de triunfo sobre ella, sino con la satisfacción de haber sido testigo del cambio que llevó a la paz actual. La vejez llegó a la pareja con la misma serenidad que había caracterizado toda su vida juntos. Se les solía ver caminando lentamente por los jardines al atardecer, cogidos de la mano, tal como hicieron aquel día tras bajar de la colina. Ya no necesitaban palabras para comunicarse. Una simple mirada bastaba para entender el camino que habían recorrido. La gente del pueblo los respetaba no por su riqueza, sino por su capacidad de mantenerse humanos ante todo. Cada vez que había una celebración en el pueblo o en la hacienda, la música sonaba y sin falta Humberto invitaba a Beatriz a bailar. Era un ritual que les recordaba el inicio de toda la noche en que contra todo pronóstico se encontraron. Aquel gesto sencillo se convirtió en una tradición que todos admiraban, un recordatorio viviente de que el amor auténtico no envejece, sino que se hace más profundo con el paso de los años. Es innegable que al recordar el pasado, ambos se sentían profundamente agradecidos por los obstáculos. Si Beatriz no hubiera sido ignorada, si no hubiera tenido que trabajar con tanto esfuerzo, si Abigail no hubiera intentado destruir su integridad, quizás ella y Humberto
nunca habrían descubierto la fuerza de su carácter. El destino, con sus hilos invisibles, había tejido una trama donde cada hilo de sufrimiento tenía su propósito. Esta visión de la vida, capaz de integrar las luces y las sombras, era el regalo que compartían con todos los que se acercaban a ellos en busca de consejo. Nunca juzgaron a quienes se equivocaban, recordándoles siempre que el cambio es posible siempre y cuando exista una pizca de humildad para reconocer los errores y la voluntad para enmendarlos. La historia de esta pareja desarrollada a lo largo de décadas dejó una huella imborrable en el corazón de Mérida. Cuando finalmente los años los llevaron a descansar en la paz del retiro, la comunidad sintió que se perdía un tesoro. Sin embargo, su legado permaneció intacto. Las enseñanzas sobre la bondad, la dignidad y el amor propio continuaron resonando en las nuevas generaciones. Cada vez que alguien en el pueblo era tentado por la soberbia o la envidia, el recuerdo de Beatriz y Humberto servía como un faro guiándolos de vuelta a la esencia de lo que realmente importa: ser personas íntegras, capaces de mirar a los demás con respeto y de vivir con el corazón limpio de cualquier sombra. Así la historia no termina con ellos, sino que vive en cada gesto de bondad que ocurre en esas tierras cada día. A medida que pasaban los años, la hacienda no solo fue testigo de la prosperidad económica, sino de una riqueza emocional incalculable. La familia creció, y con ella los valores se transmitieron de padres a hijos con una naturalidad asombrosa. Los nietos, fascinados por la historia de su abuela Beatriz, aprendieron que no importaba cuántos títulos o posesiones acumularan en el futuro. Lo único que realmente los haría personas de bien era la forma en que trataban a los demás. Humberto, que había aprendido a desprenderse de las ataduras del ego, se dedicó a ser un mentor para los jóvenes hacendados de la zona, instándolos a liderar con el corazón, y no solo con el látigo o el contrato. Sus consejos eran escuchados con atención, pues venían de un hombre que había probado los dos extremos de la vida y había elegido con determinación el camino de la sencillez. Pablo, aunque ya con el cabello completamente blanco y las fuerzas reducidas, seguía siendo el guardián de los recuerdos. Se sentaba en el pórtico de la casa principal, observando a las nuevas generaciones correr por los campos, y sentía una paz inmensa. Sabía que su papel en aquella historia, aunque pequeño en apariencia, había sido fundamental para proteger la semilla de bondad que Beatriz había traído consigo. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible, y cada elemento de la hacienda parecía vibrar en armonía. La casa principal ya no era solo una estructura de piedra, y madera era un símbolo vivo de que el cambio real es posible cuando se tiene el valor de ser diferente. La influencia de Beatriz se extendió más allá de las fronteras de la hacienda. Se dice que en todo el estado su nombre llegó a ser sinónimo de esperanza, no porque realizara hazañas sobrehumanas, sino por la consistencia de su carácter. En un mundo donde muchas veces se premia el ruido y la espectacularidad, ella eligió la paz, el trabajo constante y el servicio a los demás. Su vida fue un testimonio silencioso pero rotundo de que la victoria más grande no es derrotar a los enemigos, sino transformar el entorno con la propia luz. Y así, con el paso de las décadas, la historia de la mujer que no fue invitada a bailar, pero que terminó siendo la dueña de su propio destino, se convirtió en una leyenda de humanidad que sigue inspirando a quienes hoy en día buscan un propósito en un mundo que a veces parece haber olvidado el valor de la sencillez. Mirar hacia atrás con la perspectiva que solo otorga el atardecer de la vida es darse cuenta de que no hay nada más valioso que una conciencia tranquila. Las tormentas que Beatriz enfrentó en su juventud, los desprecios de personas como Abigail y las dudas que la asaltaron en la soledad del salón, terminaron siendo irónicamente los cimientos sobre los cuales construyó una vida de plenitud. Si la vida nos pone a prueba, no es para hacernos daño,
sino para ver si somos capaces de sostener nuestra verdadera esencia bajo presión. Muchas veces nos quejamos de las piedras en el camino, sin ver que son exactamente lo que necesitamos para construir el puente hacia nuestra verdadera realización. La lección final es clara: el valor de una persona no está en el aplauso de la multitud, sino en la paz que se experimenta al acostarse cada noche, sabiendo que uno ha sido fiel a sus principios, a su dignidad y al amor que da sentido a todo. Las nuevas generaciones, al leer sobre estos eventos, entenderán que la verdadera grandeza se encuentra en lo humilde, en la capacidad de ver la belleza donde otros ven basura, de escuchar la música que nadie más oye y de caminar con confianza cuando el mundo nos insta a la inseguridad. La vida es un baile constante. No importa si al principio nadie nos pide salir a la pista, lo más importante es no dejar de bailar nuestra propia danza. Con el tiempo, aquel que realmente sepa ver el que busque con la mirada del corazón y no con la de la conveniencia, llegará para acompañarnos. Y cuando ese momento llegue, entenderemos que todo valió la pena, que el camino, con todas sus caídas, sus aprendizajes y sus silencios, nos condujo exactamente al lugar donde nuestro corazón siempre perteneció, junto a quien sabe apreciar la música genuina que emana de nuestra alma. Para todos aquellos que se sienten hoy como aquella joven Beatriz en aquel salón lleno de luces, mi consejo es simple: manténganse fieles a su bondad. No dejen que la amargura los transforme en aquello que tanto daño les hizo. El mundo puede ser frío y desigual, pero eso no es excusa para apagar nuestra propia luz. El respeto que nos damos a nosotros mismos es el único que a largo plazo nos permite caminar con la frente en alto. Recuerden que la vida es larga, que las vueltas son constantes y que en algún punto del horizonte la justicia y el amor encuentran su camino. Sigan trabajando con dedicación, sigan tratando a todos con respeto y no olviden que la verdadera historia de éxito no es la que se cuenta en los periódicos, sino la que se vive cada día en los pequeños actos de generosidad y en la inquebrantable voluntad de seguir adelante siempre con el corazón limpio y la fe puesta en nuestra propia integridad.